están? Bienvenidas a este video de hoy. La idea de este video es hablar un poquito de los aspectos básicos de funciones, ¿verdad? Ya que como han visto las últimas tutorías que hemos hecho son puros temas de funciones, entonces es súper importante que tengan claro las bases de las mismas, ¿verdad? Porque hay bastantes conceptos que tienen que manejar completamente, tienen que manejar también cómo relacionar las gráficas con las funciones en sí. Entonces todo esto lo vamos a estar cubriendo en el video de hoy. También les recomiendo revisar el resumen que les pasé. Es básicamente lo mismo que vamos a estar viendo en este video. Sin embargo, si quieren revisar ya pues más detalladamente, si quieren ver los ejemplos que puse en ese resumen, les recomiendo bastante leerlo. E incluso si tal vez lo leen y no está muy claro, pues pueden hacer ambas cosas, ¿verdad? Ver el resumen, ver este video por si les quedan dudas. Y si aún así hay cosillas que tal vez no están muy claras, me pueden decir y buscamos alguna otra manera de resolver las dudas. Entonces, bueno, vamos a empezar para ver cuáles son esos aspectos que tienen que tener bastante claros con las funciones. Pues vamos a empezar por la definición de función. Básicamente una función es una regla que asocia elementos de un conjunto A con elementos de un conjunto B, de modo que el elemento del conjunto A se asocia con uno y solo un elemento del segundo conjunto. Ahora, si se acuerdan, esto lo vimos, ¿verdad? No sé si se acuerdan de los ejemplos que vimos donde preguntábamos si tal imagen era una función o no. Ya habíamos dicho que lo que diferenciaba una relación de una función es que en una función cada elemento del conjunto A se asocia con uno del conjunto B. O sea, no podía pasar que un mismo número del conjunto A se relacionara con varios del conjunto B, ¿ok? Entonces esto es bastante importante para definir lo que es una función. Ahora, también lo más fácil es ver la función como una máquina, ¿verdad? Que esto es básicamente lo que vamos a ocupar para poder entender todas las representaciones gráficas y demás representaciones que tienen las funciones. Entonces, es una máquina a la que si le ingresamos un número, sale otro diferente, ¿verdad? Ustedes han visto que cuando tenemos una función y cambiamos el valor de x por distintos números, siempre tenemos un número diferente. Entonces, esta es la idea. Ahora, como pusimos por acá, cada elemento puede transformarse en un único elemento, no dos o tres, que es lo mismo de lo que habíamos estado hablando, ¿verdad? No es posible que yo meta a la función un número 1 y tenga como resultado 2 y 5, ¿ok? En ese caso, no sería una función. Entonces, por acá tenemos unos conceptos que es súper importante que los tengan claros para poder entender las gráficas, ¿ok? Entonces, junto con las funciones tenemos los conceptos de variable independiente y dependiente, ¿ok? Entonces, como lo dice la palabra, va a haber una variable que es independiente, o sea, no depende de nada para tomar valores, pero va a haber otra que sí es dependiente, o sea, va a depender de otra cosa, de otra variable, para poder tomar valores. Entonces, veamos lo que dice. La variable independiente es básicamente los valores del conjunto de partida, o sea, los números que entran a la función. Estos se van a denominar variables independientes. Y luego tenemos la variable dependiente, que es básicamente los valores del conjunto de llegada, es decir, los números que salen de la función, ¿ok? Estos se van a llamar variables dependientes. Vean que por acá abajo dice, estos nombres se deben a que los valores del conjunto de salida dependen de los valores del conjunto de partida, ¿ok? Entonces, para que quede un poquito más claro, devolvámonos a esta imagen. Entonces, en este caso, la variable independiente es A. ¿Por qué? Porque yo no tuve que revisar nada para decir que esa variable tenía el valor de A. Ella simplemente es A. No depende de nada. Pero ¿qué pasa con B? B sí depende. Porque la razón por la que yo obtuve B fue porque puse A. Pero ¿qué pasa si yo hubiera metido C en la función? Probablemente no hubiera obtenido B. Hubiera obtenido D, hubiera obtenido cualquier otra letra. Entonces, esa es la idea, ¿ok? B va a depender de lo que yo le ingreso a la función. Lo que sale depende de lo que ingresa. Entonces, una vez que ya tenemos este concepto de variable independiente y dependiente, vamos a imaginar una función que representa las ganancias de una empresa. Digamos que tenemos un gerente que él pues es muy bueno en matemáticas y determina una función que a él le dice cuáles van a ser sus ganancias
dependiendo de la cantidad de clientes que lleguen a la tienda por día, ¿ok? Entonces él dice, bueno, mi función es f de x igual a 2000x más 1500 y x va a ser la cantidad de clientes por día. Entonces, ¿qué es lo que hace ese señor, el gerente? Él dice, bueno, hoy me llegaron 10 clientes. Entonces, ¿qué es lo que hace él para saber cuántas ganancias tiene? Hace 2000 por 10 más 1500. ¿Y qué pasa si otro día le llegaron solo 3 clientes? Lo que hace para calcular las ganancias es 2000 por 3 más 1500. Entonces, como dice por ahí, la variable independiente es la cantidad de clientes por día, ¿ok? La cantidad de personas que llegan no depende de nada, simplemente llegan 3, 4, 7, como sea, pero eso sí, las ganancias sí van a depender de la cantidad de clientes que llegan por día, ¿verdad? Obviamente, si un día me llegan 3, voy a ganar menos que si un día me llegan 10. Entonces, en este caso, las ganancias dependen de la cantidad de clientes. Y aquí podemos identificar muy fácilmente cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Por acá hay conceptos que ustedes necesitan manejar sobre las funciones. Entonces vamos a revisar cuáles son esos conceptos. Tenemos por acá el concepto de dominio. Ese también lo vimos en la tutoría de la semana pasada. ¿Qué es el dominio? El dominio va a corresponder al conjunto A, ¿verdad? El conjunto de números que ingresan a la función. También se le puede llamar conjunto de partida. O, como ya vimos este nuevo concepto, se le puede llamar también de todas las variables independientes, ¿ok? Y luego vamos a tener el concepto de codominio, que va a ser el conjunto B, o conjunto de llegada, o como acabamos de estudiar, todas las variables dependientes, ¿ok? Luego vamos a tener la imagen de un elemento. ¿Qué es la imagen de un elemento? Es el número que sale de la función si ingresamos otro. Entonces, como vimos en la maquinita, volvamos un momento, vemos que ingresamos A y obtenemos B. Entonces, ¿qué podemos decir? Que B es la imagen de A. ¿Ok? Eso es lo que significa. Y luego tenemos un concepto parecido, que es la preimagen de un elemento. Entonces, ¿qué es la preimagen? Es el número que tuvimos que ingresar en la función para obtener otro. Entonces, volvamos a la máquina. Pues yo digo, ¿qué número o qué cosas tuve que ingresar en la función para obtener B? En ese caso, la respuesta es A. ¿Qué significa eso? Que A es la preimagen de B. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos ese otro concepto. Y por último, tenemos ámbito. ¿Qué es ámbito? Básicamente es el conjunto de las imágenes de la función. El rango, es la misma palabra. ¿Y qué quiere decir eso? Son básicamente los números del codominio que sí se utilizan en la función. Imagínense que yo estoy poniendo números en la función y obtengo un 2, un 3, un 4. Pero todos esos corresponden, ¿verdad?, a los números reales. Sin embargo, ¿cuáles son los que sí salieron de la función? El 2, el 3, el 4. Entonces, los que sí salieron de la función, los que sí se utilizaron del codominio, pertenecen al ámbito, ¿ok? Entonces, tenemos este ejemplo por acá. Supongamos que tenemos la función y igual a x más 2. Y nos dicen el dominio y el codominio van a ser los números reales. Y entonces vamos a calcular la imagen de 2. En ese caso, ustedes ya saben que para calcular imágenes, voy a cambiar la x por ese número. Entonces haría 2 más 2, 4. ¿Y qué pasa si yo quiero ver la preimagen de menos 3? Eso significa qué número le tendría que meter yo a la función para que me dé menos 3. En ese caso el número sería menos 5. ¿Por qué? Si yo hago menos 5 más 2, eso me da menos 3. ¿Ok? Esto solo como para que entiendan bien el concepto de qué es imagen, qué es preimagen. Y en este caso, pues dominio y codominio, que se los están poniendo bastante general, ¿verdad? Que son los números reales. Pero de acá lo que se tienen que llevar es imagen es el número que yo obtengo al meter otro número en la función. Y la preimagen es, ¿verdad?, el número que yo tuve que meter para obtener otro número en la función. ¿Ok? Ahora, supongamos que para esa misma función llego a la x más 2. Para el dominio solo vamos a tomar en cuenta los números naturales mayores a 0 y menores a 3. O sea,
1 y 2. Entonces vamos a calcular las imágenes. Pero las imágenes van a ser, cambiamos x por 1, eso nos da 3, cambiamos x por 2 y eso nos da 4. En este caso, ¿cuál va a ser el ámbito? Va a ser lo que obtuvimos después de ingresar esos números en la función, o sea, 3 y 4. Entonces, ahora vamos a estudiar las diferentes representaciones de funciones, ¿verdad? Porque las funciones no es solo poner f de x igual a esto, sino que se pueden ver de distintas maneras. Se pueden poner de manera gráfica, de manera tabular. Entonces, vamos a ir viendo todas esas diferentes maneras en las que les pueden salir las funciones. Por acá tenemos la primera manera, que sería un diagrama sagital. Entonces, en esta forma se representan dos conjuntos que se van a relacionar mediante óvalos, ubicando los respectivos elementos y estableciendo mediante flechas las respectivas relaciones entre elementos. Entonces podemos ver acá que tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto B, y aquí ustedes pueden ver claramente que esta es la función, ¿verdad? Y transforma los elementos de A a los elementos de B. Y con flechas podemos ver cuál elemento está relacionado con cuál elemento. Ven que 1 está relacionado con 1, 2 con 4, 3 con 9, 4 con 16. Y si no se dieron cuenta, este diagrama sagital representa la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Por qué? Porque todos los números que yo estoy ingresando del conjunto A, ven que los números que le corresponden del conjunto B es básicamente el mismo número elevado a la 2. Si yo tengo un 1 y lo elevo a la 2, obtengo 1. Si tengo un 2 y lo elevo a la 2, obtengo 4. 3 a la 2, 9. 4 a la 2, 16 y así sigue con todos. Entonces, ¿qué podemos ver en este caso? Esta es una representación de una función. También lo puedo representar de manera algebraica, como se los acabo de decir. F de x igual a x a la 2. Pero en general estamos hablando de la misma función. Es solamente que lo estamos representando de maneras diferentes, ¿ok? Entonces, esta es la primera manera en la que ustedes pueden ver una función. Y creo que ya lo habían visto en las tutorías pasadas que hemos hecho, ¿verdad? Cuando les preguntamos si algo es una función o no es una función, usualmente les ponemos cosas de este tipo, ¿verdad? Y ustedes siempre lo han hecho bien, entonces creo que este diagrama sagital no es tan complicado de entender. Luego tenemos por acá la manera numérica, manera tabular. En este caso, el conjunto de partida y llegada se representan mediante filas o columnas. Pues en este caso está mediante columnas, ¿verdad? Tenemos x, f de x. Bien pudo haber sido acostado, ¿verdad? X, todas las x así en una fila, todas las f de x en una fila también. Bien pudo haber sido así. Y en este caso podemos ver cuál elemento de x se relaciona con cuál elemento de f de x. Entonces, podemos ver acá que si yo ingreso un 2 a la función, vamos a obtener un 11. En este caso no sabemos cuál es la función, ¿verdad? No nos las están dando de forma algebraica. Pero lo que sí sabemos con esto es que si yo ingreso un 2, obtengo un 11. Que si yo ingreso un 3, obtengo un 9. Que si ingreso un 4, tengo 12. Y así. Entonces, esta es la otra manera en la que nos pueden poner las funciones. Ahora, también lo han practicado de esta forma cuando les preguntamos si es una función o no. Ustedes han visto que a veces tenemos el mismo valor de x y se relaciona con diferentes f de x. Ustedes ahí dicen, ok, no, esto está raro, porque tenemos un mismo número que se está relacionando con diferentes valores del otro conjunto. Esto no es una función. Entonces, en este caso les podrían hacer preguntas de ese tipo, ¿verdad? Se los ponen de manera tabular y ustedes indican si corresponde a una función o no. Entonces, esta sería la forma numérica. Ahora tenemos la forma más importante que ustedes tienen que entender de todo este video. Lo que más me interesa que se lleven de este video es entender la forma gráfica, ¿ok? ¿Qué fue con lo que tuvimos problemitas la tutoría pasada, verdad? De ver bien dónde estaban las imágenes, preimágenes. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. Como les puse por acá, esta representación es sumamente importante de entender. En este caso, la función se va a representar en un plano cartesiano, ¿ok? Como lo tenemos aquí, ¿verdad? X, Y los diferentes cuadrantes. Entonces, pongan súper atención aquí. El dominio
o conjunto de partida o variables independientes, como lo quieran ver, ¿verdad? Los números que yo ingreso a la función van a estar en el eje X, ¿ok? Esto es clave para que puedan entender la representación gráfica. Todo eso en el eje X. Y el codominio, conjunto de llegada, variables dependientes o las variables que salen de la función, el nombre que ustedes le quieran poner, como lo entiendan mejor, va a estar en el eje Y, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que yo ingreso a la función, eje X. Lo que sale, eje Y, ¿ok? Variables independientes, eje X. Dependientes, eje Y. Entonces, las imágenes y las preimágenes en una función van a verse representados como puntos X, Y. Es decir, igual aquí, súper atención, si yo ingresé el número 2 en una función y después de hacer eso obtuve el número 5, entonces esta imagen y preimagen pueden representarse como un punto 2,5. ¿Ok? ¿Se acuerdan en lo que vimos antes, la máquina, ¿verdad? Que ingresaba A y salía B. Yo puedo representar eso mismo como A, B. ¿Y ahí qué estoy diciendo? Si ingresa A, sale B, ¿ok? Si ingresa 2, sale 5, 2,5. Entonces, esto es clave para poder entender cómo se ve esto en una gráfica. Entonces, acá tenemos eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Ven que esta X, si yo toco la función y me fijo a qué corresponde eso en Y, corresponde a f de x. ¿Qué quiere decir eso? Si yo metí x en la función, obtuve f de x. Y ven que lo puedo poner como les acabo de decir, x, f de x, ¿ok? Entonces esto es clave. Si quieren, vemos un ejemplo para que nos quede un poco más claro. Supongamos que queremos graficar la siguiente función. Entonces dice, sea la función, esta que está por acá, la función a, entonces, vamos a ver, nos están diciendo que el ámbito va a ser, ok, en este caso el ámbito corresponde a los números enteros, son -3, -2, -1, 0, 1 y 2, tal que f de x es igual a x a la 2. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? La función es x a la 2, o sea, lo que tenemos que hacerle a los números es elevarlos a la 2. ¿A cuáles números? Vamos a ver. En este caso lo que vamos a hacer es agarrar esos números que se nos están diciendo por ahí. Vamos a ver. Ok, no, perdón, aquí no se refieren al ámbito, ¿verdad? Ya hemos visto que el ámbito son como las Y que se utilizan. Más bien aquí lo que nos están diciendo es que el dominio es A. Entonces, perdón ahí. El dominio es A y el codominio son los números enteros, ¿ok? Entonces, el dominio son los números que yo voy a ingresar a la función, que nos están diciendo que son -3, -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Y cómo los ingreso a la función? Simplemente cambio el valor de x por esos números. ¿Qué pasa si yo cambio el valor de x por -3? Me da 9. Si lo cambio por -2, me da 4. -1 me da 1. 0 me da 0. 1 me da 1. Y 2 me da 4. ¿Ok? Entonces hasta ahora lo único que he hecho es ver qué pasa si yo agarro los números del dominio y los ingreso a la función. ¿Ok? Luego aquí, esto es como para tenerlo más ordenadito, pongo cuál fue el número que ingresé a la función y qué fue lo que obtuve, ¿verdad? Si ingresé -3, obtuve 9. Si ingresé -2, obtuve 4. Si ingresé -1, obtuve 1. Y recordemos lo que les acabo de decir. Todas estas imágenes y preimágenes puedo representarlas como puntos x, y. O sea, yo aquí puedo hacer un punto -3,9. Aquí puedo hacer un punto -2,4. Aquí puedo hacer un punto -1,1, ¿ok? Entonces, eso es importante. Luego, ¿cómo hago yo para graficarlo? Todos estos puntos voy a ir a buscarlos en el plano cartesiano. Ven que aquí ya los puse. Este es el punto -3,9. -3 en X, 9 en Y. Este es el punto, todavía no vean esta parte de la derecha. So, ahorita lo vemos. Este es el punto -2,4, -2 en X, 4 en Y, -1,1, 0,0, 1,1, 2,4. Todos esos son los puntos que acabamos de ver antes.
Y luego, ¿qué hacemos después de eso? Simplemente trazamos una línea que una todos los puntos, así como los chiquitos hacen en la primaria, nada más agarramos un punto, lo uno con el otro con el otro y así. Y ya con eso obtengo la representación gráfica de la función. Y listo. Entonces, esto les va a ayudar montones a ustedes, porque ¿qué pasa si ustedes nada más les dan esta gráfica? Y listo, ustedes ahí pueden ver muchas cosas. Pueden ver, por ejemplo, ok, entonces si yo tengo 2 en x, significa que si yo le metí un 2 a esa función, obtuve 4. Eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Buscan el punto en x y ven cuál punto de y le corresponde. Y eso lo que significa es, si yo ingresé este número a la función, obtuve este otro número, ¿ok? Siempre en mente con el número que yo ingreso está en x y el número que obtengo está en y, ¿ok? Entonces, esta es la parte súper clave para que entiendan estas representaciones gráficas. Entonces, esto ya casi lo vamos a ver. Vamos a irnos un momentito acá a Paint, como para que lo vean más fácil. Entonces, nada más para que sepan, esta aplicación de aquí, GeoGebra, ustedes la pueden utilizar. Es súper fácil, ya casi les enseño más o menos cómo se usa, pero lo buscan así mismo como está, GeoGebra, y ustedes ahí pueden graficar funciones. Entonces, incluso quieren practicar solas y luego no saben cómo revisarlo, pueden venir acá y graficar las cosas, ¿ok? Entonces, grafiquemos una función. Nada más quiero que quede súper claro todo este asunto, ¿verdad? De las imágenes, preimágenes. Ok, hagamos esto un poquito más grande. Bueno, ahí más o menos. Supongamos que tenemos la función, ahí perdón, ¿verdad? Por la letra. En la compu cuesta un poco escribir. Supongamos que tenemos la función y igual a 2x más 3. Y digamos que tenemos de dominio, no sé, pongámosle 0. Digamos que también en nuestro dominio está menos 1. Digamos que también menos 2. 1 y 2, así. Este es nuestro dominio. Entonces vamos a ir calculando las imágenes de estos números, ¿ok? Si calculamos la imagen de 0, vamos a cambiar x por 0, ¿verdad? Entonces sería, vamos a ver, pongámosle así, imagen de 0, entonces f de 0 sería 2 por 0 más 3, eso nos va a dar 3, ¿verdad? Calculemos la imagen de menos 1. Disculpen ahí por la letra. 2 por menos 1 va a ser menos 2. Más 3, 1. Calculemos la imagen de menos 2. Ustedes pueden irlo haciendo ahí más rápido. Sería 2 por menos 2, menos 4, más 3, menos 1. Calculemos la imagen de 1. 2 por 1, 2, más 3, 5. Y por último, calculemos la imagen de 2. 2 por 2, 4, más 3, 7. Ok, entonces ya calculamos las imágenes de los números que corresponden a nuestro dominio, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es poner, ¿se acuerdan que las imágenes y preimágenes podemos representarlas como x, y? Eso es lo que vamos a hacer. Si yo represento la imagen de 0 como x, y, significa mi x toma un valor de 0 y obtuve un 3. Entonces es mi punto 0,3. Cuando calculé la imagen de menos 1, significa mi x fue menos 1 y obtuve un valor de 1. Para el caso de menos 2, mi x tuvo un valor de menos 2 y obtuve un menos 1. Para cuando agregué un 1 o cambié x por 1, mi x tomó un valor de 1 y obtuve un 5. Y por último, yo ingresé un valor de 2 y obtuve un 7. Entonces, ¿se acuerdan que lo que hicimos fue graficar esos puntos? Eso es lo que vamos a hacer. Ustedes vienen aquí a GeoGebra y vamos a agregar todos esos puntos.
El primero es 0,3. Ven que ahí ya apareció. Ese punto es 0,3. Vamos a agregar ahora menos 1,1. Ahí ya apareció también. Vamos a ver con el otro. Vamos a agregar menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Ahí apareció. 1,5 y 2,7. Entonces quiero que vean por acá. Todos estos puntos son puntos que pertenecen a nuestra función. ¿Ok? Y ven qué fácil lo hicimos. Nada más calculamos cuáles eran las imágenes de algunos números que estaban en el dominio. ¿Ok? Y ahora ustedes me dicen, bueno, esos son los puntos, pero ¿segura que esa es la función? Vamos a ver. La función que teníamos que hacer era 2x más 3. Grafiquémosla. Y igual a 2x más 3. Y como ven, corresponde con todos los puntos que acabamos de calcular nosotros. ¿Ok? Entonces podemos decir que esta es la gráfica de la función 2x más 3. Entonces de acá viene alguna de las preguntas que yo les puse la semana pasada. ¿Se acuerda que yo les preguntaba en Kahoot? Ok, ¿esta es la gráfica de tal función? ¿Sí o no? Y ustedes decían, pero ¿cómo hago para ver eso? Imagínenselo así. Es como que yo les diga, ok, ¿esta es la gráfica de la función 2x más 3 o no? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ustedes dicen, bueno, ok, 2x más 3. Bueno, si x fuera 0, ya tendría que ser 3. Entonces fijémonos aquí. Si x es 0, aquí choca con la función y es 3. Entonces ustedes dicen, ok, entonces sí debería de ser. Pero aún así ustedes dicen, bueno, no estoy tan segura. No importa, busquen otro número y háganlo con otro número. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si x es 1? 2 por 1 más 3, 5. Y ustedes dicen, bueno, si x es 1, voy hasta arriba, choco acá con la función. Ah, ok, si es 5. Entonces sí. Y así es como ustedes lo van haciendo, ¿ok? Es por ejemplo que yo les diga, quitemos estos, ustedes también pueden apretar aquí, ¿verdad? Y no se borra lo que ustedes tienen, sino que ustedes pueden escoger si quieren que aparezca o no. Por ahora yo oculté todos estos, pero digamos si yo digo, ay, quiero ver la función otra vez, nada más aprieto aquí y vuelve a aparecer, sin borrarla. Y si ustedes dicen, ay, es que quiero borrarlo, simplemente le dan aquí y le dan en borrar, ¿ok? ¿Qué pasa si yo les pusiera algo así? Y igual a 3x más 1. Y les digo, esa es la gráfica de 2x más 3. Y ustedes dicen, bueno, si fuera 2x más 3, yo ya sé que si yo meto un 1 en la función, me tiene que dar 5. Entonces ustedes van a ver, revisan y dicen, bueno, entonces un 1. Tengo 1 en x, voy para arriba. Choco con la función y eso es un 4. Y ustedes dicen, no, porque si fuera 2x más 3, al yo poner un 1, debería darme 5, no 4. Entonces ahí se dan cuenta de que esa no es la gráfica de la función, ¿ok? Entonces es súper importante que ustedes vean cuáles puntos están en la función y que entiendan cómo es que se relaciona, ¿verdad? La función algebraica con la gráfica. Entonces espero que con esto les haya quedado un poquito más claro. Igual si no, nada más me avisan y lo vemos, ¿ok? Pero esta aplicación es súper, súper, súper útil para que ustedes puedan ver cómo es que se ven las funciones, las gráficas de las distintas funciones. Porque las tutorías que siguen vamos a seguir estudiando distintas funciones. Hasta ahora hemos visto la lineal, pero viene la cuadrática, viene la logarítmica y es importante que manejen todos esos conceptos porque se utilizan para todos los tipos de funciones, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos con esta parte por acá, que es importante poder identificar los distintos elementos de las funciones de manera gráfica también. Entonces, vamos a ver. Por acá habíamos visto que el dominio está formado por todos los x que están siendo tomados en cuenta en la función, ¿ok? Entonces, si ven por acá esta función, ven que ella va, al menos en x, de A a B. Entonces, en este caso, el dominio es de A a B. Son todas las x que están siendo tomadas en cuenta en la función.
Y ojo aquí, es importante, vean que los paréntesis están cerrados, o sea, se incluye A y se incluye B. Puede pasar el caso de que no se incluyan, ¿ok? Luego tenemos el caso del ámbito, que más bien no son las X que se usan, sino que son las Y que se usan, ¿ok? Entonces, ven que por acá, esta función, ven que en Y no es tan ancha, es solo este pedacito de acá. Ven que empieza aquí y termina aquí, pero lo más bajo que llega es acá. Ustedes lo que se fijan es como lo más arriba y lo más abajo que está en la función, ¿ok? Entonces, en este caso el ámbito del rango de f va a ser de C a D, ¿ok? Empiezan de abajo arriba, de C a D, y de igual manera ven que los paréntesis están cuadrados, entonces se incluye C y se incluye D. ¿Ok? Luego tenemos más representaciones de las funciones, ya las representaciones que nos quedan son bastante más sencillas, sin tantas características, digamos. Entonces, tenemos la representación verbal, que es que una función también puede representarse verbalmente si está expresada por una descripción de palabras, ¿ok? Entonces, como ejemplos, tenemos este de aquí que dice v de t es la velocidad instantánea en un tiempo t, y luego tenemos la 2 que dice h de t es la altura que alcanza una bola cuando es cuando es lanzada en un tiempo t, ¿ok? Entonces es otra forma en la que pueden representarse las funciones. Por último, tenemos la forma simbólica o algebraica, que es la que ustedes ya conocen, donde nosotros expresamos una función como f de x igualada a alguna expresión en términos de x, ¿ok? Entonces tenemos que el cuadrado de un número es su único valor, luego la expresión es f de x igual a x a la 2. Esta forma de poner las funciones, donde ustedes no la pueden ver de manera gráfica, etcétera, se llama simbólica o algebraica, y yo creo que es a las que ustedes están más acostumbradas. Entonces, no hay problema con esta forma de representarlas. Y por acá tenemos que es importante tomar en cuenta que el dominio de las funciones no siempre es continuo, ¿verdad? Ahora les estuve mencionando mucho lo de ver que los paréntesis están cerrados, porque no siempre van a estar así. No siempre se toman en cuenta los dos números extremos. Vean, por ejemplo, este caso A. En este caso A, en el eje X la función va de 2 a 6, pero ojo aquí, en 2 hay un círculo abierto y en 6 un círculo cerrado. ¿Eso qué quiere decir? 2 no está incluido en la función, pero 6 sí está incluido. En ese caso el dominio va a ser 2,6, pero vean que el paréntesis de 2 está abierto y el paréntesis de 6 cerrado. Y por acá tenemos en la B la misma historia. Ven que van de menos 8 a 6, pero los dos círculos están abiertos, o sea, no se incluye ni menos 8 y no se incluye 6. Por esa razón el dominio va a ser menos 8,6 con los dos paréntesis cuadrados abiertos, ¿ok? Eso es bastante importante, también es bastante importante que no se enreden con que el dominio tienen que ver las X y el ámbito tienen que ver las Y, ¿ok? Porque eso pasa mucho. Y les aseguro que en el examen les van a poner ambas opciones. Les van a preguntar por el dominio y ahí en las respuestas está para que ustedes marquen si se hubieran fijado en Y. Entonces, tengan cuidado con eso, porque yo sé que mucha gente se va en ese tipo de preguntas, entonces tengan claro cuál va con cuál eje. Dominio con X y ámbito con Y. Luego tenemos que lo mismo de que no siempre son continuas aplican con el ámbito. Entonces, vean el caso que tenemos aquí a la izquierda. Tenemos esta función y ahora estamos hablando de ámbito, ¿verdad? Entonces nos vamos a fijar en Y. Vean que en Y estaba de menos 2 a 3. Pero aquí está abierto este círculo y aquí está cerrado. O sea, no se está incluyendo menos 2, pero sí se está incluyendo 3. Por eso nuestro ámbito va a ser menos 2,3 con menos 2 abierto y con 3 cerrado, ¿ok? Pero vean el caso de la derecha, este caso está ya más interesante, ¿ok? Aquí tenemos una función que está separada, pero no hay que alarmarse, ¿verdad? Vamos a analizarla por partes. Vean que esta primera parte de aquí, en Y, va de menos 2 a 0, con menos 2 abierto. Entonces de aquí es donde surge esta primera parte de aquí. Menos 2,0 con el menos 2 abierto y el 0 cerrado. Y vean aquí en esta otra. Esta va de 2 en Y
¿Hasta dónde? No sé, porque hay una flecha. Hasta el infinito, ¿ok? Va de 2 cerrado hasta infinito positivo, que es lo que estamos poniendo aquí. De 2, coma, más infinito. Ahora, ojo aquí, vean que el paréntesis va abierto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de infinito nunca va cerrado. Siempre que hay infinito y ustedes vean un paréntesis cerrado, está mal, ¿ok? Siempre va con paréntesis abierto. Ahora uno dice, bueno, ya yo determiné el ámbito de ambas partes por separado, pero me están hablando de toda la función. Entonces, en ese caso, vamos a usar lo que vimos en una de las clases. ¿Se acuerdan de unión, intersección, todo eso? Pues es el momento de usarlo, ¿ok? Entonces tenemos el ámbito por separado, pero queremos decir, es que el ámbito de esta función es este unido con el otro. Entonces eso es lo que estamos poniendo aquí. Ponemos el ámbito de la primera parte, unión, el ámbito de la segunda parte, ¿ok? Entonces de ahí sale. Y es completamente válido, completamente correcto poner el ámbito utilizando el símbolo de unión, ¿ok? Entonces nada más para que sepan que esos casos pueden pasar, los pueden ver en el examen, pero no se alarmen, simplemente pueden utilizar, perdón, los símbolos de unión, pueden también, pues sí, utilizar todo esto, ¿verdad? Más infinito, menos infinito, nada más tengan mucho cuidado con el eje que están usando. Y por acá, nada más les tengo una mini tarea, si quieren practicar en general lo que hemos visto hoy, y es que realicen la representación gráfica de la siguiente función. Les recomiendo que lo hagan a mano, en un cuaderno. Entonces, en este caso sería la función, ¿verdad? Donde el dominio es A y el codominio son los números enteros. Y ahí dice con A, con, ¿verdad? X, tal que X pertenece a los números enteros, donde el valor absoluto de X es menor o igual a 4, tal que f de X es igual a 2X más 5. Nosotros en una tutoría ya hicimos un ejemplo parecido, usamos eso mismo, calculamos imágenes, pues ahora es parecido, pero lo que quiero que hagan es que hagan la representación gráfica, ¿ok? Entonces ahí está la mini tarea. La idea es que lo hagan en papel, ¿verdad? Que hagan su dibujito ahí más o menos, que marquen los puntos. No es necesario que sea exacto, con tal de que ustedes sepan cuál punto están poniendo, ¿verdad? Y luego que revisen la respuesta en GeoGebra. Ahora, no es porque yo no lo quiera revisar, sino que también quiero que utilicen GeoGebra, que sepan cómo usarlo. Y si les surgen dudas en el proceso de hacer este ejercicio, me pueden consultar. Entonces, esta sería la mini tarea de hoy. Y con eso terminaríamos el repaso básico de funciones. Así que muchas gracias, llegaron hasta acá en el video. Y muchas gracias por ver el video. Así que aquí voy a estar pendiente si tienen alguna duda. Y nos vemos el viernes. Muchas gracias.